¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las exploraciones psicológicas más profundas y yo diría que más intensas de la literatura, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Vamos a hacer un viaje directo a la mente torturada de su personaje principal, Rodion Raskolnikov, para seguir su camino desde la teoría al terror y quizás, solo quizás, hacia la redención. Y miren, para empezar, nada mejor que sus propias palabras. Esta frase lo dice casi todo. Por un lado, vemos su realidad miserable, esas menudencias de la pobreza que lo ahogan. Y por el otro, ese orgullo, esa soberbia de su negocio tan audaz. ¿Y cuál es ese negocio? Un asesinato que él cree que lo va a poner por encima del resto de los mortales. Ok, para entender el crimen, primero tenemos que entender al hombre y su contexto. En esta primera parte, nos vamos a sumergir en ese San Petersburgo que parece aplastar a Raskolnikov. Un mundo, la verdad, de pobreza extrema y al mismo tiempo de un orgullo intelectual que lo aísla por completo. Es que Dostoyevsky no se guarda nada para mostrarnos su miseria. No es solo que sea pobre, es una humillación constante, pública. Esos andrajos son una marca. Y aquí está el gran contraste del personaje. Una apariencia lamentable que choca de frente con la supuesta grandeza de las ideas que le hieran en la cabeza. Y aquí está. Esta es la clave de su delirio. La justificación filosófica para el horror que está a punto de cometer. Raskolnikov se convence de que hay dos clases de personas. La gente común, digamos, el rebaño, y los extraordinarios. Piensen en un Napoleón. Y según él, estos personajes tienen el derecho moral de eliminar obstáculos, incluso si esos obstáculos son otras personas, todo en nombre de un bien mayor. Una idea, como se imaginarán, súper peligrosa, que se lo come por dentro. Pero, a ver, incluso con su gran teoría, la duda lo carcome. Esta cita es fundamental, porque nos muestra que su plan monstruoso no nació de una certeza total, para nada. Nació como un juego de la imaginación. Él mismo lucha, se pregunta si de verdad es capaz de cruzar esa línea. Vemos la grieta entre el filósofo y el posible asesino. Ahora pasemos a la acción. En esta segunda parte vamos a ver cómo ese cálculo frío intelectual se estrella contra la realidad brutal y caótica del crimen. Aquí es donde la teoría de Raskolnikov se topa de frente con la sangre y el pánico. La tensión antes del acto es casi insoportable. Y lo curioso es que no le preocupan tanto las grandes cuestiones morales, sino los pequeños detalles. Un sombrero que no le queda, una puerta que podría estar abierta. Dostoyevsky nos muestra cómo su mente, que se supone superior, se obsesiona con pequeñeces, con las nimiedades que lo podrían delatar. Su gran plan depende de cosas insignificantes. Y entonces, el horror. La descripción es fría, casi como un reporte médico, y por eso mismo es todavía más impactante. No hay nada de heroísmo ni de grandeza en esto, solo la violencia cruda de un hacha contra un cráneo. La gran idea se reduce a un acto torpe y brutal. Y este es el momento en que todo se rompe. El asesinato de la usurera, Aliona, digamos que entraba en su teoría, pero cuando aparece su hermana, Lisaveta, y la mata en un impulso, todo se viene abajo. Ya no es un hombre extraordinario con un plan, es solo un asesino aterrorizado, cubierto de sangre, cuyo cálculo se acaba de transformar en caos puro. Lo que nos lleva directo a las consecuencias psicológicas. En esta tercera sección vamos a explorar cómo la verdadera condena de Raskolnikov no es la cárcel en Siberia, sino la prisión que su propia mente le construye a través de la culpa. Justo después del crimen, su cuerpo y su mente colapsan. La fiebre, el delirio, los escalofríos no son solo síntomas físicos, para nada. Son la manifestación de una conciencia que se hizo pedazos. Su castigo ya empezó, y es él mismo quien se lo está aplicando. El contraste es brutal. Por un lado tenemos la teoría súper pomposa del superhombre con derecho a matar, y por el otro, la patética realidad. Un hombre aterrorizado que perdió por completo la cabeza, que no está dominado por la razón, sino por un pánico animal de que lo atrapen. Su gran idea se hizo polvo. Y su tormento se pone peor con la llegada del investigador Porfiry Petrovich, que en vez de buscar pruebas físicas, juega con su mente. Porfiry le lanza su propia teoría a la cara, usando las palabras de un artículo que él mismo escribió.
La investigación se convierte en una verdadera tortura psicológica. Su culpa empieza a salir como una paranoia terrible. Siente un impulso casi de loco de provocar a los demás, de confesarse casi sin querer, a través de la burla y de risas histéricas. Es el grito desesperado de una conciencia que ya no aguanta el peso de su secreto. Pero en medio de toda esta oscuridad aparece un destello de luz. La última parte de nuestro análisis se centra en el personaje que le ofrece a Raskolnikov una salida, Sonia Marmeladova, y su difícil camino hacia la redención. Sonia es el reflejo opuesto de Raskolnikov. Mientras él se rebela contra el sufrimiento con orgullo y un crimen, ella lo acepta con fe y humildad. Él mata por una idea. Ella se sacrifica por su familia. Ella representa un tipo de salvación que la mente soberbia de Raskolnikov ni siquiera puede empezar a entender. Y el diagnóstico que hace Sonia de la enfermedad de Raskolnikov es simple, pero va directo al corazón del problema. Para ella, el asunto no es filosófico, es espiritual. No es que su teoría haya fallado, es que su orgullo lo alejó de la humanidad y de la fe. Aquí llegamos al clímax moral de la novela. La solución de Sonia no es una discusión intelectual, es un acto de humildad radical. Le exige que confiese públicamente, no ante un juez, sino ante la gente, besando la tierra que él mismo profanó. Es, literalmente, el antídoto perfecto para su orgullo. Y este es el punto clave. Para Sonia, la redención no se trata de evitar el castigo, como intentó Raskolnikov. Se trata de aceptarlo. El sufrimiento no es una debilidad que hay que aplastar con un hacha, sino el único camino para limpiar el alma y volver a conectar con el resto del mundo. Y así cerramos. Al final, Dostoyevsky nos deja con esta pregunta fundamental. Raskolnikov es enviado a Siberia, sí, pero el viaje más duro ya lo vivió. Lo vivió dentro de su propia conciencia. El verdadero castigo, parece sugerirnos la novela, no son los muros de una celda, sino los que la culpa construye dentro de nuestra propia mente.